Vamos a esta hora al profesor Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Floralta Miranda. Buenos días. Mire, Melissa está risueñosa hoy de nuevo, ¿está bien? Sí, le arreglaron la lámpara. Estamos avanzando, Melissa, estamos avanzando. Viendo cada día de usted como siempre. ¿Dónde está usted metido? Que no se ve. Yo en mi casa, ¿dónde voy a estar? ¿Y por qué tienen a uno que verlo? No entiendo. Porque estamos en YouTube. Estamos en YouTube. ¿Y cuál es el punto? No entendí el punto suyo. No entiendo cuál es el punto de ustedes, pero bueno. Ya, pues vamos a Buenos días, cerrar la señor cámara. Gonzalo, buenos días. Oye, profesor. Yo sí me calé a Cristina ayer. Eso sí me gustó. Las 2 horas. Total, me lo calé completito. Esa suerte que tengo en la vida. No me gano la lotería, pero me dio por prender el televisor porque me tomé una pastilla y no me podía mover mucho. Y entonces puse el televisor y voy a ver qué hay. Ah, ¿verdad que están los argentinos alborotados? ¡Tan! Y me la encontré allí en vivo y en directo. Y me la calé completita. Y bueno, me quedé todo el día ayer viendo el noticieros. Noticieros es mucho decir, una programación que me imagino fue una programación especial porque fue Cristina para arriba y Cristina para abajo, dándole palo pero parejo. Llegó ya anoche, ya estaba cansado de oír tanta cosa que ya dije yo, ya no escucho más, ya, suficiente. Pero, como dijo Gonzalo hace un momento, sí, la típica actitud de político latinoamericano que se ve acechado por la justicia de su país y que al final en todo lo que dijo, impresionante, en todo lo que dijo, nunca pudo refutar al fiscal. Porque además, el momento en el que ella pudo decir y hacer descargo, prefirió hacer un show político. Eso sí lo pude ver ayer porque esa parte yo no la tenía. Y se paró y se fue. Cuando estaba el fiscal preguntándole, agarró su papel y se paró y se fue. Y no respondió. Y como explicaba el periodista, dice, pero es que además, como ya se fue, no se enteraron ni ella ni sus abogados que el fiscal había incorporado al expediente unos intercambios creo que eran de WhatsApp o de correo, entre el hijo y uno de estos empresarios ahí mencionados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues como armó su chiquichou y se fue, no se enteraron que en el expediente había esto adicional. Oiga, el tema de la persecución política es que cuando alguien realmente sufra de persecución política, ya nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Entonces, como viene el lobo. Claro. Todos sufren de persecución política. Lo mismo pasó con Correa, con Lula. A ver, lo mismo está pasando con Trump. Sí. Señor, que, bueno, la perseguidera política, que no quieren que yo me lance como candidato presidencial. Lo mismo. El mismo discurso populista. Ahora, María Cristina Ramírez ayer, Gonzalo, hay que recordar que Cristi vivió en Argentina y estudió en Argentina. Ella sí le abrió una ventana a la posibilidad de que la justicia funcione. No es que nos dijo que en Argentina funciona, pero sí hay niveles de independencia, y lo entendí después que escuché, como le digo, casi todo el día me quedé escuchando lo de Argentina, cómo se componen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No es al 100% como ocurre, por ejemplo, acá en Panamá, que el Ejecutivo propone y el Legislativo rechaza o aprueba. Hay un pedazo de la Corte que es así, pero hay otro pedazo que es nombrado por otra instancia. Y es por eso que los Kirchner nunca han tenido control total de la Corte, de lo que se denomina la Corte Suprema de Justicia en Argentina. Ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández pudieron lograr lo que trataron de lograr en la Corte Suprema de Argentina, porque justamente nunca han logrado controlar la mayoría. Ahora, eso es la Corte. Lo que me sospecho que este caso no sé si va a tribunales ordinarios o si llega hasta la Corte. A ver, aquí dice un oyente que Cristina y Trump son inocentes, ya verán. Ahora, yo creo que Cristina pudiera ser, pero Trump, no sé, no estoy segura de que
de que Trump corre la misma suerte que probablemente pudiera correr Cristina, ¿no? ¿Pero en qué dirección? En de si son culpables o inocentes. Pero por Dios, a ver, o sea, lo de Trump fue televisado. Por eso, Uno de los casos, ¿no? en el caso de Trump, yo creo que el señor sí va a recibir su castigo, pero con Cristina no sé. Y ahí le estaban contabilizando, ¿no? Sí. 300 documentos calificados oficiales Ay, del ay, gobierno nacional en Mar-a-Lago. dejen a Trump, que alborotaron al Ya lo Trumpista. alborotaron, Estaba sí, tranquilo. ya lo El alborotamos. Trumpista, Gonzalo, lo de Trump sí es una verdadera persecución política. Pero tranquilo, que todo esto se va a aclarar cuando gane la presidencia por tercera vez. Tranquilo, que allá arriba Por hay un tercera Dios. vez. Por tercera vez, o sea, el señor dice que Por tercera vez, dice el trompista. Aquí dice un oyente que así como Cristina no pudo refutar los cuestionamientos del fiscal, fue lo que le costó la vida a Alberto Nisman, que investigó Vale. a Cristina Fernández y apareció muerto después. Y bueno, en base a lo que decía Gonzalo del informe, bueno, no del informe de la CEPAL, sino por contrario census, países que no crecen, como es el caso de Argentina, esto lo va a atascar más. Porque la impresión que me quedé, o que me quedó anoche, cuando vi las imágenes de la cantidad de personas manifestando su respaldo a ella, primero más temprano en el Congreso y luego más tarde frente al apartamento donde vive, me da la impresión que el país se va a dividir mucho más de lo que ya está, ¿no? Entre los unos versus los otros. Que en nada ayuda, ¿no? La situación que tienen ellos. Puesto que no, porque es un país que debiera estar concentrado en aceitar su maquinaria, modernizar Claro. su maquinaria, generar empleos. Argentina, oiga, Argentina, cuando ningún país de América Latina hablaba de exportaciones al resto del mundo, Argentina ya andaba en eso. Cuando ningún país hablaba de vías ferroviarias y metros y cuánta cosa, Argentina ya andaba en eso. Argentina es un país que fue un ícono del continente. Bueno, tanto así que ya no, por razones obvias ya no, pero antes yo me acuerdo de mucho más joven que ellos no son latinos, ellos son europeos, se consideraban europeos, y un poquito ahí los chilenos también, ¿no? Pero cuando se encontraron con la realidad latinoamericana, ya es otra. pero hay algo que usted decía frente a lo que Después los venezolanos trataron ¿De qué? de reemplazar a los argentinos y a los chilenos, ya después más tarde, cuando vino el boom del petróleo. Después de todos los venezolanos, ya, tratar de llenar ese puesto. Pero los venezolanos no dejaron de ser latinoamericanos, eso sí es cierto. Los argentinos y los chilenos sí se consideraban europeos, ¿no? Pero hoy la situación de Argentina es el polo opuesto de lo que fue ese país hasta mediados del siglo XX. Impresionante. Entonces, un país que debiera estar concentrado en tratar de lograr los grandes acuerdos nacionales para despegar y echar a andar y sacar a la gente de la pobreza, es un país que se está hundiendo como en arena movediza. Sí. Que mientras más se mueve, más se hunde. Y eso me quedó muy claro ayer cuando vi esas manifestaciones de apoyo a la señora Cristina Fernández. Pero hay que decir además que yo, a diferencia de lo que dice Cristi, profesor, yo no creo que vaya a ocurrir nada con Cristina Fernández de Kirchner por el simple hecho de que es la vicepresidenta. A ver, a Menem, a De la Rúa, incluso a Macri y a la propia Cristina, los han citado y les han abierto expedientes judiciales ya siendo expresidentes. Pero ninguno de ellos, exceptuando a Cristina, había estado en el poder en medio del cierre de su capítulo judicial. Yo sí creo que pesa el hecho de que la señora sea vicepresidente. Y Gonzalo, creo que no lo tuvo ni De la Rúa, ni Menem, ni el propio Macri, va a pesar. Gonzalo, lo que ocurre es que en estos países nuestros siempre tiene que haber un primer paso. Y yo le digo una cosa porque lo hago con relación a Panamá, no a ningún otro país.
que al final, entonces, los que no tenemos ni arte ni parte, quedamos en el centro mirando por un lado para otro para entender, bueno, y finalmente qué pasó. Pero lo que vimos de la cantidad de investigaciones que hizo el Ministerio Público, y esto lo voy a decir a cuenta y riesgo que me den ahora una pelonera, pero fue una realidad, lo que vimos de investigación del Ministerio Público hacia la administración del presidente Martinelli fue inédito. Nunca antes un Ministerio Público había puesto a subir y bajar escaleras ni a un ex presidente, ni a un ex vicepresidente, ni a una tanda de ministros, ni nada. Nunca antes en este país eso había ocurrido. Porque aquí en Panamá ocurre un fenómeno de lo más curioso. Todos, yo se lo he explicado, desde Endara hasta Cortizo, todos han sido candidatos de oposición y todos ganaron. Desde Endara hasta Cortizo. Y todos en su campaña hablaron de la corrupción del gobierno de turno. Y llegan ganan las elecciones como candidatos de oposición y no se habla más de corrupción del gobierno pasado. Pero cuando eran candidatos de oposición, blandieron la bandera de la anticorrupción o de la denuncia de la corrupción del primer día hasta el último. Llegan al poder y miran para otro lado. No sé si me capta la idea. Sí, por supuesto. Creas con todos un ánimo, una animadversión en el electorado contra el gobierno de turno con el tema de la corrupción, ganas y no pasa nada con la corrupción. Dice aquí un oyente, profesor, que eso de la persecución política depende. Si el expresidente se siente con la seguridad del control de la justicia, se ríe. Por ejemplo, acá Pérez Valladares y Martín Torrijos jamás, ni tan siquiera fueron a rendir una indagatoria a ninguna fiscalía. Es decir, nadie les preguntó nada. Martinelli va a presidir la Federación de Presidentes Perseguidos Políticos. ¿Será que hacen una federación de eso? Uh-huh. Pero hay algunos que no se podía escapar, ¿no? Ahí pero habían... recuerde que en el caso de Pérez Valladares, a él sí, o sea, fue casi que novelesco, ¿no se acuerda? Con el caso de Luqui no sé qué y los casinos. De los casinos, sí. Pero eso fue después de que él fue, sí, después que saliera de la presidencia. No, pero... Los casinos, sí, correcto. Eso fue en la administración de Martinelli. Ajá, y con exacto, con la administración de Martinelli. ¿Y lo del puente Bandán eso hubo alguna investigación? No, formalmente hubo una investigación, pero que formalmente fueran a dar declaración de algo, no. Y en el caso de Martín Torrijos, en el caso Odebrecht, que yo no me acuerdo cómo es la figura, que dijeron, no, además se va a investigar aquí en adelante, de aquí para atrás no pasó nada. No, y en el caso, bueno, de Martín Torrijos, el caso de la plata esta que sonaba Itafú. Semis. Del Semis. Bueno, yo le explico. Pero al final eso quedó en nada, ¿no? También. Yo le explico a usted que ese caso yo, hoy, a esta altura de mi vida, sigo sin entenderlo. Yo era subsecretario general de la Asamblea y ese contrato fue aprobado por unanimidad. O sea, cuando se dice que hay plata por debajo de la mesa en los congresos o en las asambleas, es porque lo que se está votando tiene un resultado muy estrecho o que está al borde de que pueda ser rechazado y entonces viene la corrupción a ofrecer plata. Pero yo dije, pero bueno. Más eso para mí me coincidió con una operación que yo me hice de las varis, así que en el momento preciso yo no estuve. Pero ese contrato de ley fue aprobado por unanimidad. Unanimidad. Claro, profesor, pero es que digo, eso no impide que le hayan dado algo para que por unanimidad lo aprobaran. Es que no tiene sentido, Flor. ¿Por qué no tiene sentido? Porque un documento va a ser aprobado por unanimidad, ¿para qué vas a pagar plata? Pues, profesor, usted que sabe cómo se mueven las cosas en la asamblea. No, porque sé cómo se mueve eso, se lo digo. O sea, no hace ningún sentido dar coima por algo que está siendo aprobado por unanimidad. Bueno, pues ver que lo aprobó. A lo mejor la coima pudo haber sido dada para que eso ocurriera, para que fuera aprobado por unanimidad. No, pero es que el documento, Flor, por amor a Dios, el documento llegó a la asamblea. Ajá. Fue revisado. Acuérdense que Mireya Moscoso había perdido el control de la asamblea. O estaba correcto. Ahora no me acuerdo en cuál año. Sí. Eso fue en el
2002, creo que eso fue en el 2002. O lo de Tito Afú fue en el 2002. El documento lo agarró la oposición, léase, el PRD y la Democracia Cristiana, y se lo devolvieron a la presidencia diciéndole, si usted no cambia esto y esto no va a cambiar. La presidencia lo recibió y le hizo todos los cambios al documento. Y lo devolvió con las reformas que le hizo la oposición. Por eso que fue aprobado por unanimidad. Pero bueno, tampoco es que voy a meter la mano al fuego. Es correcto, profesor, porque hay cualquier cosa puede pasar. Bueno, tenemos informativo. Ay, qué aquí tenía los oyentes. Faltan 3 minutos, dice. Ay, el minuto gracias. de Melissa. Oh, Gracias. Lisa, pero no corte así. Se les aprecia a todos los oyentes. Son las 7:03, vamos al minuto informativo. Usted se informa primero, a la hora, en directo. 7:03 minutos de la mañana, el servicio informativo llega gracias a Ópticas Sosa y Arango. Nacionales. La jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió ayer martes al plazo legal de 30 días para decidir si llama a juicio o no al exdirector del Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes, Javier Tejera, y a otras 2 personas por la presunta comisión del delito de peculado por un monto de $15.2 millones en la construcción de la ciudad deportiva de David. Clima. Les saluda Annette Quinn para Panamá en directo hoy miércoles. Tendremos un clima cálido durante la mañana alcanzando los 32 grados Celsius hasta el mediodía, donde se espera un aumento de nublados y lluvias con tormentas eléctricas hacia la tarde de moderada a fuerte, especialmente hacia Darién, comarca Gunayala, Colón, comarca Nove Buglé, Coclé. El resto del país también con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Saludos y que tengan un buen día. Informe del tránsito. Muy buenos días, curiosos radio escucha de esta prestigiosa emisora para el día de hoy con el reporte de los hechos acontecidos estas últimas 24 horas. Se registraron un total de 96 accidentes de tránsito, dando como resultado 20 lesionados. Se colocaron 1.470 infracciones. Entre estas, pues sacamos de circulación 12 personas quienes marcaron arriba del nivel permitido para la conducción en alcoholemia, 424 por la alta velocidad y 154 por la desatención de señales, manteniendo así para el día de hoy un total de 176 víctimas en 235 días que van del año. Reportó para ustedes Teniente José Pineda para Panamá en directo. Internacionales. Colombia priorizará la erradicación manual y la sustitución voluntaria de los cultivos de coca en acciones concentradas con las comunidades para luchar contra las drogas. Así lo dijo este martes el nuevo director de la policía colombiana, el mayor general Henry Sanabria Celi. Lo que estamos aplicando es la erradicación voluntaria en ciertos sitios donde hemos tenido una reunión de campo de ciertos miembros de la institución y otras entidades del Estado para motivar la erradicación voluntaria y la sustitución, dijo Sanabria en una entrevista con el diario El Tiempo. 7:05 minutos de la mañana, el servicio informativo llegó gracias a Ópticas Sosa y Arango. En 60 minutos, una nueva actualización, a la hora, en directo. Siete, 6 minutos de la mañana. Y escuche esto que me dice un oyente, profesor. Miren ustedes cómo andamos en este país de mal. Hoy la espía condecorará al ministro Sabonge en un evento de ingeniería. ¿Ah? Nosotros que le queremos preguntar la hora. ¿Y por qué lo van a condecorar? No sé, voy a preguntarle a la gente de la espía. Si es verdad eso. A ver. Recuerde que Martinelli le propuso a Ana Matilde que si ella se atrevía a meter preso a 2 presidentes. Gaby, un presidente solidario, reconocerá el descuento a jubilados en las farmacias. ¿Usted quedó claro con eso de ese No. descuento de 20% en las pequeñas farmacias? O sea, le van a reconocer el descuento que por ley se le tiene que hacer a todos los jubilados, a la gente de tercera edad, de 20%, que el gobierno se lo va a regresar a las farmacias. Eso es. No terminé de Es que no sé comprender. cómo se lo van a... Yo no entendí nada. Bueno, le están pidiendo a la DGI que busque una fórmula para que las farmacias no se vean afectadas con ese descuento. Lo Pero tienen es que dar porque es por ley, lo pero... que pensé que se lo iban a aplicar justamente a su declaración.
Declaración de rentas. Eso es lo que pensé que fue lo que pasó con los restaurantes, ¿no? Sí, dice aquí que la farmacia no le están haciendo. Si no le están haciendo, están cometiendo un delito porque esa es una ley. Tienen que hacerlo. ¿Qué El cosa es tema una ley? no es por ley que hay que dar el descuento del 20% A los jubilados. a los jubilados. Sí, claro. No está establecido por ley. Sí. Ah, bueno, entonces si la farmacia no lo da, entonces esa farmacia X tiene que ser multada, sancionada. Lo que ellos se quejaban, no solamente la gente de las farmacias, la gente de los restaurantes, porque lo hablamos aquí en su momento con Mingo del Trapiche, es que ellos dan los beneficios a los jubilados, ellos tienen que recibir una compensación en, no sé si es baja de impuestos o qué sé yo. Y en la declaración. Eso no lo estaban recibiendo, pero me parece que eso ya se subsanó la última vez que hablamos con uno de estos comerciantes. Así que bueno, vamos a tratar de abordar el tema nuevamente para saber qué es lo que está pasando allí. Pero usted ya está en ese proceso de jubilación. No, ¿Está preocupada por el tema? No, pero estoy preocupada porque yo tengo un jubilado, casi un jubilado aquí. Pero usted no tiene por qué preocuparse porque las medicinas son y mi mamá y todo lo que... Bueno, pues por la gente, profesor, que está en esa etapa. Y para cuando me toque a mí también, vea. Dice, pero solo a las pequeñas farmacias, no a todo. Increíble incoherencia. No sé. Vamos a preguntar bien este tema. Dice que van a condecorar a Sabonge por su contribución a la reforestación urbana. Como metieron un poco de tallos en los huecos allá en Chiriquí. ¿Tú escuchaste eso, Gonzalo? ¿No escuchaste? Sí. Lo de Sabonge es bárbaro. Pero dice que la espía lo va a condecorar hoy. Yo voy a preguntar. Dios mío, lo de Sabonge es bárbaro, de verdad, bárbaro. Y yo me preguntaba ayer, a diferencia de lo que piensa el profesor, yo sé con lo que va a salir el profesor, yo decía, oiga, ¿qué le sabrá el ministro Sabonge al presidente que el señor se mantiene en el cargo? Sí. ¿Quién sabe? Es que ningún ministro salió, ¿no, Flor? Ninguno. No. Primero porque el presidente se sentía a gusto, después porque no era el momento por las protestas. Y después Ahora que es el momento, el señor vuelve a sentir a gusto con su trabajo, ¿no? Sí. Ya yo me cansé de hacer solicitud con el ministro Sabón. Pero pudiera hacer el esfuerzo, pero con el profe no lo dice que para qué. Pero sí, el profesor lo tiene a un clic de distancia. Dice que condecorarán al ingeniero que no es ingeniero, jajaja. Dice que Sabonge no es ingeniero. Toro, el constructor, decía, a ver, dice, en el caso Semis a Torrijos, la campana del fuero electoral lo salvó. Dice este oyente, sí, creo que fue así. En Toro, el constructor decía que Torrijos tuvo que ver en este caso. Pero ¿cómo la espía va a condecorar a una persona que no es idónea en Panamá? No sé, voy a preguntar. Eso me lo dijo un oyente. O sea, No, uno de ustedes aquí. Yo creo que está bromeando. Yo creo que está bromeando. No sé. No, pero él lo explicó una vez aquí. Eso él lo explicó una vez aquí. Que él estudió a no sé dónde y que cuando regresó no hizo convalidación de nada, pero tampoco lo necesitaba. Algo así dijo, si no mal no recuerdo. Pero de que sí se graduó de su profesión, sí. Yo lo explico una vez de esa vez. Que yo no sé la repinche de usted, porque aquí él ha venido como 3 veces. No ha venido. Nunca. Bueno, pero, profe, independientemente si es idóneo, si es ingeniero o no, el caso no es ese, sino que cómo lo van a condecorar al señor que tiene tantos cuestionamientos por la forma como se ha manejado al frente del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, todavía que aquí ayer usted hablaba del tema de este proyecto en construcción que metieron una adenda para exigir, para que probablemente sea una empresa específica la que se gane. Pero usted sabe lo que a mí me molesta de las historias del MOB.
con este gobierno y con todos los anteriores, que ninguna de las constructoras se para y le pone el dedo acusador a ningún ministro del MOP. Porque si ¿Por no qué? pierden contratos, por Porque Dios. después no le dan más Claro, contratos. obviamente. Entonces, es peor, Entonces, ¿de qué nos quejamos? Pero, a ver, ¿y qué va a hacer la constructora? ¿Se muere de hambre? ¿Despide a sus Bueno, empleados? pues ahí No. está la diferencia entre la personalidad de algunos y la de otros. Ahí No. está. apa- Ahí está, apar- como no me puedo morir de hambre, entonces mejor me quedo callado. No, porque Ah. tengo un trabajo que mantener, por ejemplo. No, hombre, no, eso no es argumento. Entonces no te quejes de la corrupción. Ese no es ningún argumento, pues entonces no te quejes de la corrupción. Sí, yo puedo entenderlos hasta cierto punto, ¿no? Porque Todas las constructoras saben lo que pasa en este gobierno, en el anterior, en el anterior, en el anterior, en el anterior, en el MOP. Todos lo saben. Bueno, porque Todos lo viven. y viven, profe, el tema este de Nadie que les dice pagan 1000 años después. Entonces, me imagino que esperando que les paguen, tampoco lo denuncian porque después se demoran más en pagarle. Entonces no te quejes de la corrupción. Eso es así. Entonces no te puedes quejar. ¿Y qué hacemos con las obras? ¿Y qué hacemos con mis pagos? Bueno, que ahí donde están los bemoles, cuando dijo, como dijo el general Paredes cuando era dictador, cuando los hombres se tienen que meter la mano entre las piernas y encontrarse lo que tienen allí y decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a comer mierda todos, vamos a parar esto. ¿Y para qué si el Contralor no va a hacer su trabajo, ni la justicia va a hacer su trabajo? No tiene nada que ver con encontrarlo. Lo que significa es que la empresa privada diga, hasta aquí llegamos, esto se va a paralizar. Profesor, No, eso no va a ocurrir porque la empresa exacto, privada porque tiene que pagar empleos. A mí no me cuenta esta historia. A mí no me cuenta esta historia. Ah. Yo ya la viví. Ujú. Cuando cero oposición a la dictadura, te cerraban las puertas en las oficinas públicas. Porque como la gente de la dictadura y la gente del PRD de esa época se consideraban dueños del gobierno del Estado, de como, tú eres oposición, no, tú no, ni entras aquí. No, ya yo sé lo que es eso. Hasta que llegó un momento que la empresa privada, con esa misma excusa que usted está utilizando, tuvo que entender que cuando se convocó a paro nacional había que cerrar y había que comer mierda todos juntos, porque si no esto no iba a ceder. Porque si es que es muy cómodo, es que yo tengo que pagar en planilla, sí, y los otros, hágata. No. Es que bueno, dígale, pregúntele a su amigo, el todos los de la escuela, que no lo ha pagado todavía. ¿Qué está pasando en el MOP y en las licitaciones que se dan en todos los gobiernos de este país en materia de obras públicas y de infraestructuras públicas? Pero ninguno dice nada. Ninguno formalmente dice nada. Ninguno se atreve a grabar la conversación donde le están pidiendo la coima. Ninguno. Fíjese todo lo que ha habido que hacer para el caso Blue Apple. Todo lo que ha habido que hacer para el caso Blue Apple. Y todas las delaciones premiadas que han tenido, de las cuales no se sabe gran cosa todavía. Dice aquí un oyente que aquí la dejadez está institucionalizada, profesor. Ayer estuve en las instalaciones del municipio de Panamá donde se retiran las placas y el estado de esas instalaciones es lamentable, lleno de moho, filtraciones, por doquier, dice. Hay 3 ventanillas que no atienden porque les llueve y la administración de la alcaldía totalmente desenfocada en otras cosas que no son más que politiquería y corrupción. Así es. Bueno, yo tengo rato que no voy al municipio, así que no pudiera corroborar, pero tengo que creerle al oyente que me está diciendo esto, ¿no? ¿Y eso a dónde es? En el municipio de Panamá. No, ¿a dónde? ¿En cuál de las oficinas? Dice que en la de Ventanilla donde se retiran las placas. Ahí en el Parque Francisco Arias Paredes. Dice, yo no hago ese trámite. Siempre alguien lo hace por mí, así que no. Por eso usted no entiende lo que pasa. Yo sí voy y busco, me formo mi feed y todo lo demás. Pero eso, así le dije yo, Flora, a una persona. ¿Quieres saber quién está diciendo eso de lo que te están diciendo? Anda a ver la CAPAC para que vea que en la CAPAC todo el mundo habla de eso. Y me quería preguntar a mí qué hora es. Pero me tienes que decir quién te dijo eso. Y yo, no te voy a decir. Pero si tú quieres saber quiénes están hablando de eso, anda a la CAPAC. En la CAPAC todo el mundo habla de eso. Que fulano cobre, que mengano cobre, que el otro dice, que el otro. Pero nadie denuncia nada, nadie graba nada. Ah, bueno, pero se pudiese invitar al ministro y preguntarle, ¿no? Para que responda. ¿Qué le va a preguntar? No, eso, esas denuncias. Sobre las denuncias. Y no hay ninguna. Bueno. Formalmente no hay. Y yo soy él y usted me hace esa pregunta.
Yo lo dejo con las patas al aire. ¿Cuál No, denuncia? no, bueno, le puedo preguntar entonces lo que usted trajo hace 6 meses, que creo que todavía no salió el cheque, del pago de una escuela que se construyó, creo que fue Parque Lefebvre, ¿no? Sí, ¿Le pagaron a su amigo? pero ese no es el MOP, No, es el Ministerio de Educación. es el Ministerio de Educación. ¿Le Ok. pagaron? No sé, no he vuelto a hablar más con él. Bueno, ese amigo suyo no se atreve a No le he vuelto a preguntar. preguntar porque como un oyente dijo que si yo hablaba del tema yo era el cobrador de la cuenta, entonces ya yo no me metí más en el tema. Porque viene la suspicacia de los oyentes. Pero fíjese cómo lo tienen que hacer los empresarios, ¿no? A través de los medios de comunicación pasan el Para dato poner para que presión. entonces exacto, porque ellos no se atreven precisamente por eso, profesor, porque si o no les Entonces, pagan no te metas a hacer o, negocio. o no les vuelven a dar un contrato en el Estado. Entonces no te metas a hacer negocio. Si un día los constructores de este país dirán, ¿sabes qué? Nadie vaya a las licitaciones, nadie bloquea, vamos a bloquear esto, vamos a ponerle orden a esto, pero no, nadie habla de eso. Porque cada uno está pilando para su afrecho y entonces pasa lo que pasa. Eso es. Esto no hay, o sea, todo el mundo habla de la corrupción, pero no hay voluntad de resolver el problema. Fíjese, aquí dice un oyente, Sabonge no tiene ninguna denuncia, pero es culpable porque la gente lo dice. ¿Cómo así? Por supuesto que eso no puede ser así. Claro que no. El tema con el ministro Sabonge, en el caso mío, pues yo creo que aquí en Panamá en Directo es el cuestionamiento por el trabajo del señor. O sea, las calles están hechas leñas y no vemos que que se resuelva nada, profesor y amigos oyentes. Entonces, ¿cómo a una persona que ya tiene más de 3 años en el cargo no se ve que hace nada porque esto mejore, porque las calles estén en mejor estado? Entonces, ¿cómo lo condecoran así? No sé si es verdad, pues ya le pregunté a Rutilio de la Espía, a Isabel Marrero, pero ninguno responde. Para que o confirmen o desmienten esa información, a lo mejor es que el oyente está... Pero Freud, si la espía lo quiere condecorar, ese es su derecho, ese es su problema. Bueno, pero por lo menos para tener la información con certeza, ¿no? Pero que esa condecoración, ¿qué nos quita o qué nos pone a nosotros? Nada. Por lo menos nos da para Lo que sí es lo que usted acaba de decir. comentar. ¿Cómo explica que en un presupuesto de 27.000 millones de dólares y no haya partidas para resolver el problema de las calles y avenidas, carreteras del país, mientras que la Asamblea tiene 7.000 empleados y no lo puede justificar? Profesor, el tema de la corrupción en Panamá, producto de la coima y el soborno, no se resolverá tan fácil. Nadie se para debajo de una cámara para recibir o pagar una coima o un soborno. Eso es así. Obviamente buscan la forma de poder hacerlo, ¿no? No, pero tú puedes llegar a acuerdos con el Ministerio Público y decir, mira lo que me está pasando, me están cobrando coima. Yo lo que voy a hacer es que voy a llevar una grabadora o voy a poner una cámara oculta, voy a poner para que tú veas, que casos se han dado en otros países, para que tú veas el momento en que pero tú dices al Ministerio Público, voy a hacer esto, porque si tú no lo haces así, entonces tú eres parte de la historia. Y llegas a un acuerdo con el Ministerio Público para la denuncia. Y entonces documentas con el video, con el audio, el momento en que se está dando la coima. Pero nadie voy a hacer una campaña para que venga Sabonge. Voy a hacer una campaña para que venga Sabonge y responda. Y responda sobre lo que la gente pide. ¿Qué dices, Gonzalo? No, que yo voy a hacer... Es que estabas acá en una llamada. No, que yo voy a hacer una campaña para tener a Sabonge aquí. Aunque el profesor diga que lo hemos tenido en este programa. Nos revelamos, pues, aunque él no quiera, vamos a hacer. Hagan ustedes como lo que deben hacer los constructores. ¿Cómo? Toda vida. Qué locura. Dice aquí, ayer les decía que salí a las 3 de la tarde de Chitré y me tomó 4 horas llegar a Capira. El estado de la Panamericana es lamentable y peligroso. Cuando se pasa de 60 kilómetros por hora, uno siente que el carro se desarma, profesor. Mejor darle con calma porque el riesgo de accidentes es muy alto debido al mal estado de las calles. Fíjese, en estos días hubo una noticia de que unos funcionarios de la Caja de Seguro Social estaban sacando insumos y los estaban vendiendo. Ajá. Flor, ¿de verdad usted se sintió sorprendida por esa noticia? No, por supuesto que no.
Yo tampoco. Por supuesto que no, porque eso tiene que haber estado pasando hace mucho tiempo. Exactamente. Y ahora como está el alboroto del tema de los medicamentos, que pusieron el pie en el estribo, entonces ahora están empezando a salir algunas cosas. Y bueno, pues, así como Exactamente. usted no escuchó al director de la Caja de Seguro Social. Sorprendidísimo. Con los precios en Colombia. Sí, yo estaba sorprendido de lo que él estaba diciendo. Sí, todo Panamá sabe que en Colombia los precios de los medicamentos son exageradamente más baratos que en Panamá. Entonces, ¿cómo el director va a hablar de sorpresas? Por Dios. Porque nos toman el pelo a todos, Flor, al final. Al final nos toman el pelo a todos los panameños. Y por eso es que la mesa única terminó siendo un fracaso rotundo por no haber puesto el primer punto de debate, corrupción y transparencia, que fue lo que muchos panameños, incluyéndome, esperábamos que la crisis de haber cerrado el país sirviera, porque yo sí creo en eso. Sí, pero todo se distorsionó. Hay momentos en donde el país entero se tiene que tomar un purgante, y si eso implica cerrar las calles, que no vengan los productos, pero si eso es para resolver los problemas de fondo, entonces que se haga. Yo estaba con la expectativa de que, bueno, ahora sí, van a obligar al gobierno en medio de esta crisis a hablar de cómo se ejecuta el presupuesto, cómo justifica tantos empleados públicos, cómo justifica 30.000 personas en la Caja de Seguro Social, cómo justifica 7.000 personas en la Asamblea, cómo justifica no sé cuántos miles de personas en el MOP, y así sucesivamente. No. Pidieron caramelito y el gobierno les dio caramelito. Congela el precio del galón de gasolina, los productos de la canasta básica. ¿Sí? Le dieron el caramelito y se quedaron tranquilos con el caramelito. Y ya esa mesa única pueden seguir hablando lo que quieran, que ya eso ya no dio más, no va a dar más de ahí. No va a dar más de ahí. Por cierto que hoy vencen las 72 horas que dieron el plazo, sí. Los aborígenes para el tema de la canasta básica. La canasta básica. Oiga, dicen ya, hablé con Isabel Marrero, que es de Relaciones Públicas de la Espía, que dice que no hay tal condecoración, que lo que hay es un evento internacional que me va a mandar la comunicación y donde están invitados varios ministros de Estado, entre esos, por supuesto, que el ministro de Obras Públicas, el señor Sabón. Pero que como condecoración no hay tal condecoración. Y usted ya estaba condecorando al señor. Yo no, ahí es que, profe, como periodista uno tiene que investigar y aclarar las cosas, ¿no? No le gusta. ¿Cómo? Que al profe no le gusta que le preguntemos. No le gusta. No me gusta qué cosa. Que preguntemos. No, pero que ya lo estaban condecorando. Ya le estaban poniendo la orden. No, yo leí el comentario del oyente, como leo la mayoría de los comentarios, y dije seguido, vamos a preguntar. ¿Y qué hice? Me fui a la fuente fidedigna, en este caso, el señor Rutilio, el presidente de la Espía, no ha leído todavía el mensaje, pero también lo hice con nuestra amiga Isabel Marrero, que está allí en Relaciones Públicas, y me acaba de confirmar que me va a mandar el documento. Entonces ya. No hay tal condecoración. Condecoración como tal, no. Hay un evento internacional donde estará el ministro y otros ministros de Estado. Entre eso me dijo que la ministra de Educación, varios ministros, y el Contralor General de la República. Así es un buen lugar para ir a abordar a estas autoridades. ¿Y qué le quiere preguntar a todos ellos? ¿Para qué tantas Dios mío. Con razón, Gonzalo, por razón que no contrata periodistas, no le interesa que haya reporteros en la calle, no le interesa. Yo pensé que era porque no quería gastar tanto, no, es que no le interesa, no le importa. ¿Por qué le quiere preguntar? Pero él tiene que saber que la respuesta que le van a dar es la que usted no quiere escuchar. No importa, que nos vean la cara de payaso, pero que quede registrado. Profesor, aquí alguien me recuerda que usted ayer dijo, deja que la gente goce, pero aquí un oyente me recuerda, ustedes vieron, dice este oyente, la fiesta, el reinado en el centro de salud. Debe ser el hospital de Chepo. Mientras estaba la gente ahí enferma, unos llegando, otros ahí esperando que los atendieran, el escándalo era grandísimo en el hospital de Chepo. Un reinado. Y es la misma imagen que yo vi.
ahí es donde se pierde. Yo no puedo cuestionar que los funcionarios en algún momento tengan Claro, un momento de distracción, pero así es. hazlo en un área donde no perturbes al resto de la población que va a pedir servicios, donde no perturbes a los pacientes. A mí me llama la atención, profesores, no hay gente con sentido común en esas Con sentido instituciones. común, Que exactamente. les digan, ¿sabes qué? Lo pueden hacer, pero no aquí, vamos a hacerlo allá y no con tanto escándalo. De verdad que a mí me cuesta creer que en esas instituciones tan grandes, donde le pagamos a tanta gente por estar allí, nadie pueda decir, oye, esto no se puede, esto nos afecta no solamente a la gente que está ahí enferma, a ellos mismos en su gestión. Santo padre. Sí. Sentido común, usted lo ha dicho, Flor. Sentido común. Es el que no se aplica. Es el que no se aplica, el sentido común. Para nada. Para nada. En las instituciones del Estado, que es donde más sentido común tendría Y que haber. además, con esta particularidad que hoy todo el mundo tiene un celular y todo el mundo filma y todo el mundo toma fotos. Entonces, te buscas un cuestionamiento innecesario. Totalmente innecesario. Que no tiene nada que ver con que, reitero, que los funcionarios de cualquier institución tengan un momento de esparcimiento. Pero tú tienes que saber hacer las cosas para que no haya ese cuestionamiento. Así es. Totalmente innecesario. Dice aquí un oyente que el panameño es criticólogo, critican la mesa única, pero a la hora de la verdad fueron simples espectadores y nunca se sumaron a las protestas para no exponerse. Todos teníamos que salir y arriesgar en un momento dado. Digo, no es que uno critique por criticar, pero ¿cómo uno puede apoyar lo que está pasando en esa mesa? Profe, yo he visto 2 veces la mesa, las discusiones en la mesa única. No, hombre, no, qué desespero. Es una periquera muy grande allí. Sí. No, y no es solamente la periquera. Pues, de lo poco que yo vi, eso no vaya para ningún lado, Flor. Eso no va a producir nada ya. Eso es pérdida de tiempo. Qué pena qué pena porque era la gran oportunidad, ¿no? Hasta la mediación ya está Ya, fallida. El día que el señor de Lima se estaba parando de la mesa, señor, usted no puede hacer eso. No, eso no era el papel de la mediación. La mediación es decir, aquí se declara un receso y paramos la discusión hasta ponernos de acuerdo. No, señor, usted no se puede ir. Usted no se... Espera, es que tú no haces eso como mediador. ¿Quién es esa persona que estaba mediando? Declaramos un receso, se suspende la reunión. ¿Ya? Hasta la mediación está falluca. Pero bueno. Dice que al estudiante del profe le van a dar la medalla al minero del año. ¿A quién? Dice que a Sabonia le van a dar la medalla al minero del año, porque abre huecos por todas las calles buscando oro. Dice que está buscando oro, entonces deja los huecos así abiertos. Ya son las 7:30 y está conectado nuestro primer invitado. Yo en estos días de nuevo me pasó lo mismo. Voy girando por una calle que yo había aplaudido que el MOP había tapado un hueco enorme y el hueco comenzó a crecer de nuevo. No, es decir, la calidad del producto que utilizaron debe ser demasiado. De mala calidad, claro. Demasiado mala. No aplauda tanto el MOP, de verdad, no lo haga. Es que cada vez que aplaude pasa algo malo. Demasiado malo. En lugar de ayudarlo, lo sala, mi profe. ¿Te has dado cuenta, Flor, no? Que cada vez que el profesor empieza a hablar y aplaudir que el MOP está empezando a trabajar en una calle, a los 2 meses dice que la calle está vuelta a nada, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Por eso que digo. los mismos huecos que ellos taparon ya están abiertos de nuevo. Eso es lo que estoy diciendo. Que los mismos huecos que taparon, hay aquí por este sector acá de Carrasquilla, hay varios huecos que yo me encontraba para llegar a la típica. Y de pronto cuando empezó la gente a reclamar, hace un año, fíjate, sí, casualmente hace un año, los taparon. Yo, bueno, qué bien, los taparon de inmediato. Los mismos huecos están abiertos nuevamente. Es decir, la calidad del material demasiado malo para que en un año ya estén los huecos abiertos. 7:32 de la mañana, hay que hablar